San Sabas, abad en Palestina, año 439-532, día 5 de diciembre. Vio Sabas la luz primera en Mutalasca, población cercana a Cesarea de Capadocia, en el año 439. Obligada su familia a mudar de residencia por exigirlo así el empleo del padre, que era oficial del ejército, dejaron a su hijo bajo la tutela de un tío suyo, tutela que fue para el niño una verdadera tiranía, hasta tal punto que al cabo de algunos meses de malos tratos, vióse obligado a huir clandestinamente de la casa de su tutor, yéndose a cobijar al amparo de otro de sus tíos. No se necesitaba más para enconar los ánimos entre ambos deudos. La envidia brotó rápida en sus corazones, alimentada por la codicia de las cuantiosas riquezas que para el pupilo habían asignado sus padres. Disgustó sobremanera al joven tan egoísta proceder de sus tíos, que veía arrastrados por desenfrenada codicia en pos de los efímeros bienes terrenos. Y así, para poner rápido y eficaz remedio, resolvió renunciar a todas sus riquezas y buscar la paz de su alma en el silencio de apacible soledad. Marchóse pues en secreto y fue a llamar a la puerta de un monasterio cercano, donde se le recibió al instante con las más vivas muestras de júbilo. Muy pronto permitirán presagiar sus rápidos progresos en la virtud y en la ciencia que el recién admitido será una de las grandes lumbreras de la vida monacal. El aprendiz de la vida religiosa. Tan grande fue el ardor de Sabas durante su noviciado para adquirir las virtudes religiosas y perfeccionarse en ellas, que al cabo de muy poco tiempo igualó su humildad, obediencia, paciencia y sobre todo su mortificación a la de los religiosos más veteranos. No desperdiciaba ocasión alguna de amortiguar en sí todo resabio de su vida pasada. Cierto día, mientras trabajaba en la huerta, alzó los ojos y vio un manzano que parecía brindarle sus hermosos y sazonados frutos. Espontáneamente, levantó el brazo y llevó a la boca una fresquísima manzana. Mas presentósele al instante la triste escena del paraíso terrenal que tantos males había acarreado al humano linaje. Reprimió su gula y arrojó inmediatamente la manzana sin saborearla. Después de haber pasado 10 años ejercitándose en todas las virtudes, obtuvo de los superiores permiso para visitar los santuarios de Palestina y establecer allí su residencia. Empezó por abrazarse con la asperísima regla de San Pasarión en un convento de Jerusalén. Mas al poco tiempo, molestado por las incesantes luchas doctrinales que había entre católicos y monofisitas, retiróse al desierto de Judá para vivir en compañía de San Eutimio, paladín de la ortodoxia. Este, empero, no le juzgó capaz de sobrellevar el rigor de las penitencias en la nueva vida, por razón de su corta edad, pues no contaba más que 20 años, por lo cual el mismo San Eutimio le encaminó a otra casa de su religión y dependiente de él, pero de regla un tanto más suave. Firme Sabás en su constante anhelo de escalar las cumbres de la perfección, en breve se convirtió en modelo acabado de todos sus cohermanos, de tal modo que el superior del nuevo cenobio llamado Teoctisto o Teotista puso en él toda su confianza. Aconteció que uno de sus religiosos tuvo que trasladarse a Alejandría, llamado por urgentes y graves intereses. Eligió Teoctisto a Sabas para que acompañase a dicho religioso por entre los peligros del mundo, donde también a él le esperaba una dura prueba.
Recorriendo cierto día las calles de la gran urbe, hallóse frente a frente con sus padres, los cuales, a pesar de los cambios que en su hijo habían operado 20 años de vida monástica, al instante le reconocieron. Su padre, sobre todo, comandante a la sazón de la cohorte isáurica, se sirvió de todo para obligar a Sabas a renunciar a la vida que llevaba y hacerle volver a casa, en donde le esperaba el más brillante porvenir. Mas nada consiguieron las súplicas, las lágrimas, ni las amenazas de sus padres. Estaba decidido a hollar todas las riquezas, honores y placeres por seguir su vocación. Finalmente, no pudiendo aguantar más la triste escena que presenciaba, dijo con resolución a sus padres: ¿Queréis que abandone el servicio de Dios? Los príncipes de la tierra castigan con tanta severidad a los desertores. ¿Cuál no será el castigo a que yo me haga acreedor desertando en las filas del Rey de cielos y tierra? Quedó el oficial desconcertado ante esta réplica de su hijo, cuya virtud y constancia admiró. Permitióle, pues, seguir el llamamiento de Dios, encomendándose de todo corazón a sus oraciones. Permaneció Sabas bajo la dirección de San Teoctisto hasta los 30 años. Después, atormentado de continuo por la idea de aspirar a vida más perfecta, suplicó a San Eutimio que le permitiese retirarse a un desierto próximo para pasar allí la vida sin más compañía que Dios y las fieras del monte. En aquel escabroso lugar, considerando como perdido todo el tiempo pasado, principió la más austera penitencia, de cuyos rigores no son siquiera leve sombra los precedentes. Sepultado en una reducida gruta, pasaba 5 días de la semana en oración y trabajos manuales continuos. Cada día confeccionaba 10 canastillas y el sábado llevaba las 50 al monasterio, donde pasaba el resto del día y todo el domingo en compañía de sus hermanos. Por la tarde tomaba los ramos de palmera necesarios para la tarea de la semana y se volvía a su gruta a continuar su tan monótona como austera y santa vida. Desde entonces empezó San Eutimio a llamar a Sabas el joven anciano y a tomarle por testigo y compañero de sus austeridades. Fundación de la Laura de San Sabas. Después de la muerte de Eutimio, volvióse Sabas al desierto y eligió por residencia una colina coronada por una fortaleza ya derruida. En este tiempo tuvo que resistir las más encarnizadas acometidas del enemigo infernal. Divisó desde allí el torrente Cedrón, que se desliza rápido hacia el mar muerto, formando su encajonado lecho una pintoresca garganta en aquellos parajes. Allá se encaminó sin tardanza e instalóse en una cueva, verdadero mirador, que domina la orilla izquierda del torrente. Iba por sus provisiones de boca a 2 leguas de distancia, y para subirlas hasta la caverna había atado una cuerda con nudos a una de las piedras de la misma y le servía como de rampa. En esta espantosa soledad fue descubierto y atrajo la muchedumbre, ávida de gozar del sublime espectáculo de tanta santidad. No podía él, por otra parte, negar a aquellas almas generosas los tesoros de sabiduría que había recibido del cielo. Tan rápidamente crecía el número de sus discípulos, que al cabo de 5 años tuvieron que trasladarse a la orilla derecha del Cedrón y diseminarse por las numerosas grutas que bordean al torrente. Transformó en iglesia una vasta caverna cuya distribución interna semejaba una cruz. Un pasadizo secreto ponía en comunicación la capilla con la torre.
construida encima para servir de defensa a la entrada. Venía a celebrar los sagrados misterios un sacerdote de las cercanías, pues era tan alto el concepto que Sabas tenía del sacerdocio, que se juzgaba indigno de recibirlo. Iba en aumento de día en día el número de anacoretas que vivían bajo su dirección, en tal forma que ya contaban con 150 celdas, es decir, covachuelas abiertas a ambas orillas del torrente, y ojalá hubieran sido tan santos como numerosos. Pero muchos de ellos no llegaban por desgracia a religiosos fervorosos. Quien encontraba demasiado exagerada su rigurosa austeridad y quien tildaba de sobrada simplicidad y hasta de ignorancia la profunda humildad del santo, que le había impedido recibir las sagradas órdenes. Quejáronse de mancomun al patriarca de Jerusalén, suplicándole que les diese otro superior menos severo y más experto. El patriarca Salustio, que no desconocía los méritos y la santidad de Sabas, simuló acceder a sus reclamaciones y ordenó al santo que se trasladase a Jerusalén con sus religiosos para tener con él una entrevista. Ignorante de lo sucedido, el siervo de Dios encaminóse a la ciudad santa al frente de su comunidad. En extremo satisfechos iban los religiosos por el camino, pues no había quien no diese por segura la deposición de Sabas. Pero no salieron de su asombro al ver que el patriarca le confirió en presencia de todos las órdenes menores, y más aún cuando vieron que acto seguido le ordenó de sacerdote. Terminada la ceremonia, habló a la comunidad y dijo: «Aquí tenéis a vuestro Padre y Superior, elegido no por voluntad de los hombres, sino del mismo Dios. Al conferirle este sagrado ministerio, no hemos hecho más que secundar las inspiraciones del Espíritu Santo». Acompañóle Salustio a su monasterio y consagró la iglesia que el fundador había construido. Ejemplos edificantes de su vida. Al propio tiempo que el patriarca Salustio confiaba a su amigo San Teodosio el cuidado de cuantos religiosos vivían en comunidad, nombraba a San Sabas superior general de todos los anacoretas y solitarios de su diócesis. Sirvióse Dios a menudo de la estrecha amistad y concordia de estos dos santos para templar y moderar el excesivo personalismo que pudiera infiltrarse en su dirección. Sucedía alguna vez que un cenobita culpable era severamente reprendido o despachado por San Teodosio. Entonces acudía a San Sabas, el cual, después de afearle sus culpas e imponerle la penitencia que juzgaba por conveniente, se lo remitía ya del todo enmendado. Lo mismo hacía San Teodosio con los anacoretas, y así ambos santos trabajaban de común acuerdo en la santificación de las almas. No debe de ningún modo imaginarse a los santos y a los padres del yermo como seres huraños y con ese cierto aire jansenista que con tanta frecuencia se les atribuye, sino al contrario, tal cual eran, es decir, como los seres más amables y simpáticos de la sociedad y los más condescendientes con los que les trataban. Véanse de ello algunas muestras en el santo cuya vida vamos relatando. Hallándose un día San Sabas dando cuenta de una importante misión a eminentes personalidades eclesiásticas, invitóle a un banquete el patriarca de Jerusalén. Asistía también San Teodosio. Narraba el padre de los anacoretas su viaje, sentado entre el patriarca y otro obispo,
e iba comiendo de cuanto sus simpáticos y próximos comensales le servían. Al fin del banquete díjole San Teodosio en tono de broma: «Parece, padre Sabas, que hay apetito, pues necesitáis 2 sirvientes». Por toda respuesta, el santo se echó a reír tan espontánea como inocentemente, y con él todos los asistentes. Cierto día divisó San Sabas, al caer de la tarde, al hermano cocinero del monasterio en el preciso momento en que éste arrojaba al torrente Cedrón una olla llena de habas. Había puesto por descuido aquel día doble ración y tiraba las sobrantes para no tener que servirlas de nuevo. El santo no se dio por enterado, pero se levantó por la noche y las recogió todas, pues el torrente estaba seco. Al día siguiente se puso él mismo a preparar el desayuno y después de haberlas limpiado bien, volvió a calentarlas y sazonarlas. Estando a la mesa preguntó al hermano cocinero: «¿Qué tal le parece el plato por mí preparado?» «Jamás lo he comido tan exquisito», respondió. «Sin embargo», agregó con dulzura, «es el que usted arrojó ayer tarde al torrente. Procure en adelante observar bien todo lo concerniente a la pobreza». En cierta ocasión, llegó el monasterio a carecer de pan hasta para celebrar el santo sacrificio. Es de advertir que en el rito griego se usa pan ácimo en la misa. Dirige el santo a Dios una fervorosa plegaria y acto seguido envía a Jerusalén todas sus caballerías, las cuales al poco rato vuelven cargadas de víveres sin que todo ello le haya costado un solo céntimo. Construcción de monasterios, el destierro, repatriación. El creciente número de almas fervorosas que se iban reuniendo en torno suyo obligó a San Sabas a levantar nuevos monasterios, llegando a fundar así, en cierto modo, una numerosa congregación. Fue, como otros muchos superiores de órdenes religiosas, un gran constructor de edificios, quizá el mayor que se haya conocido en Palestina. Fue también muy afortunado en sus empresas, no solo por sus excelentes dotes personales, sino por las cuantiosas limosnas que para ello recibía. Cerca de 1000 religiosos estaban bajo su dependencia inmediata, o de los superiores por él nombrados. Esto nos dice cómo serían sus dotes administrativas y el peso de la responsabilidad de su cargo. Pero un exiguo grupo de religiosos de ideas un tanto avanzadas quisieron sacudir la autoridad de San Sabas, que desde algún tiempo soportaban con disgusto, y se mancomunaron para restarle autoridad, y ver si de este modo conseguían que otros anacoretas abandonasen al santo. Tan decididos estaban a salir con su intento, que ya ni les hacía mella el temor de ser despedidos de la religión, a cuyo fundador tan descaradamente denigraban. Enterado San Sabas de sus solapadas estratagemas, alejóse del lugar espontáneamente exclamando: «Hay que combatir contra los demonios y no pelear con los hombres». Retiróse pues a la región de Transjordania, a un lugar cercano al río Gádara. Fijó allí su morada en una cueva, donde quedó sumido en profundo sueño, semi-agonizante por el extremado cansancio. Era aquella cueva la guarida de un león que no tardó mucho en regresar a ella. Al ver dormido al inesperado huésped, tiróle blandamente del ribete de su túnica, como rogándole que le hiciera sitio, a que saliese de su madriguera. Despertóse el santo tranquilamente, sin el menor sobresalto a la vista de la fiera, y empezó a entonar himnos en alabanza del Criador.
Respetando el león la oración del religioso, salió en silencio de la cueva y esperó a la puerta a que el santo terminase. Pero como la oración se prolongara demasiado, volvió a entrar la fiera de nuevo y a dar las mismas señales tirándole mansamente de la túnica. Volvióse hacia el león Sabas y le dijo con dulzura: «En la gruta hay cabida para ambos, y juntos podemos vivir aquí. Pero si te molesta mi compañía, búscate otra guarida, pues yo he sido creado a imagen y semejanza de Dios, y por tanto, a ti te corresponde cederme el sitio». Entendiendo la fiera la observación de Sabas, le cedió toda su guarida y se fue en busca de otra. A la vuelta de varios años, como los monjes rebeldes no se hubieran enmendado, sino al contrario, estaban más envalentonados por haber hecho algunos prosélitos, determinó Sabas volver a Jerusalén para asistir a las fiestas de la dedicación del Santo Sepulcro. Ya habían divulgado el rumor los rebeldes de que su superior había sido devorado por un león, y habían suplicado encarecidamente al patriarca que les nombrase otro en su lugar. El prelado les contestó tranquilizándolos y ordenándoles al mismo tiempo que saliesen de la Laura, si estaban decididos a mantener la rebeldía contra su fundador. Así fue, porque al dar el mismo Sabas pública lectura de la carta patriarcal, se retiraron, negándole obediencia, unos 60 monjes. Andando el tiempo y conmovidos por los paternales consejos de su superior, entraron de nuevo por el camino del deber, arrepentidos y determinados a enmendarse. Luchas en pro de la ortodoxia. Hasta aquí no hemos considerado en Sabas más que el aspecto religioso. Vámosle a considerar ahora en su actividad social externa. Una vez nombrado por el patriarca de Jerusalén, superior de todos los eremitas de Palestina, elevó de acuerdo con su amigo San Teodosio una petición al emperador Anastasio I y acto seguido se encaminó a Constantinopla para lograr la abolición de los gravámenes que la codicia romana les había impuesto, o al menos su reparto equitativo. Cúpole la honra de llevar a feliz término su gestión. No era, sin embargo, esto el único asunto que le había llevado a la capital bizantina. A decir verdad, ni era siquiera el principal. Hacía algún tiempo que el patriarca de Jerusalén se veía amenazado por un decreto imperial que le condenaba al destierro, pues el mismo emperador era partidario y protector de los heresiarcas, por lo cual Salustio envió a San Sabas al frente de una comisión de abades para que intercedieran en su favor ante el soberano. Recibidos en audiencia por el monarca, adelantáronse los abades a San Sabas en la exposición de sus reclamaciones, interesadísimas todas ellas. Mientras tanto, Sabas guardaba el más profundo silencio, tanto que admirado el emperador le interrogó: «¿Y vos, venerable anciano, no tenéis ninguna petición que formular? ¿Cuál es el fin de vuestro viaje?». Respondió humildemente el santo Anacoreta: «El fin que me ha traído es suplicaros en nombre de todo Jerusalén y muy en especial de su augusto patriarca, que hagáis cuanto os sea posible para que la paz vuelva a reinar en las iglesias de Palestina, para que todos, obispos y monjes, podamos libre y sosegadamente rogar noche y día por la eterna salvación de vuestra imperial majestad». Anastasio los despidió con promesas bastante ambiguas y entregó a Sabas 1000 áureos para subvenir a las necesidades de sus monasterios. Precipitáronse los acontecimientos como se podía entrever por la vaguedad de la respuesta imperial a los comisionados. Antes que Sabas llegase a su monasterio, por orden del emperador,
Los obispos fieles, uno en pos de otro, tomaban el camino del destierro. El mismo patriarca, violentamente depuesto, era confinado al fuerte de Ela, que domina las costas del Mar Rojo. El sucesor de éste simuló acatar las disposiciones de Anastasio I, hasta que San Sabas, no pudiendo aguantar tal intromisión política en los asuntos eclesiásticos, reunió a 10.000 monjes y proclamó a la faz del mundo que las decisiones dogmáticas de la Iglesia son inmutables y que los cristianos, en materia de religión, no debían inclinarse ante los caprichos de la autoridad civil. Pasmado, dejaron tales proclamas al emperador, que se creía con omnímodo poder en todos los órdenes. Su primer impulso fue expulsar al siervo de Dios, que se permitía contravenir de tal modo sus mandatos. Pero en esto reuniéronse de nuevo todos los monjes, y San Sabas, junto con San Teodosio, dirigieron, en nombre de la asamblea, una carta al monarca, modelo de firmeza y caballerosidad. Con el advenimiento al trono de Justino I, renació la paz en la Iglesia y en toda Palestina, que se hallaba agitadísima desde hacía muchos años. 12 años más tarde, en el reinado de Justiniano, el alzamiento general de los samaritanos atrajo sobre Palestina la más terrible de las venganzas, en la que hubieron de sufrir los cristianos tanto como los insurrectos. Por segunda vez el santo anciano Sabas contaba a la sazón 90 años. Emprendió el camino de Constantinopla para apaciguar al emperador. Este le recibió con el mayor cariño y deferencia, y le obligó a que le bendijese a él juntamente con su augusta esposa. Después le concedió mucho más de lo que se había atrevido a pedir. Plácida muerte. Ya durante su estancia en Constantinopla, veía a San Sabas acercarse el fin de su peregrinación en este mundo. Así es que tan pronto como hubo despachado los asuntos que a la capital le habían llevado, apresuró su vuelta al monasterio. Dio cuenta de sus gestiones al patriarca de Jerusalén y volvióse a su Laura, pues ansiaba terminar su vida rodeado de sus hijos. A los pocos días de su llegada, cayó enfermo de gravedad. El patriarca fue a visitarle, y al ver su extremada pobreza y la carencia absoluta de comodidades y medicamentos, lo hizo llevar a su propio palacio. Sufriólo el santo por obediencia, pero a los pocos días, viendo inminente su muerte, suplicó, con los ojos arrasados en lágrimas, que le trasladasen a su querida Laura, donde ansiaba morir. En efecto, desde allí, rodeado de todos sus hijos, volvió a las eternas mansiones, el 5 de diciembre del año 532, a los 94 años de edad. Portentosos milagros obró el Señor en su sepulcro. Así le glorificó Dios aún después de muerto, y los hombres le tributaron culto sin igual en todo el Oriente. Sus reliquias son objeto de gran veneración en Venecia, a donde fueron llevadas más tarde. Es impresionante la vida de este abad San Sabas. Vemos cuántas mortificaciones tenía al vivir pues en este tipo de cuevas, pero lo hace ver tan fácil. Es tanto el amor que tiene por nuestro Señor Jesucristo, que seguramente era una dulzura estar allí, que en los momentos de su muerte suplica con lágrimas que lo devuelvan ahí, a esa Laura, con todos sus hijos. Es en verdad enternecedor al mismo tiempo que vemos su fortaleza. Sabemos que era firme, ¿verdad? Él se atreve a hacer esto de ir a luchar, porque él sabe que quienes tienen
eh, la decisión sobre la iglesia, pues son los religiosos, no los civiles. Y él sabe enfrentarse cuando debe de hacerlo y también cuando no debe de hacerlo, como es el caso de sus hijos espirituales rebeldes que le hacen la guerra, que no quieren pues tenerlo de padre, de superior, y entonces él decide retirarse, no se queda allí confrontándolos, sino que él sabe cuándo debe de confrontar y cuándo no debe de hacerlo. Y bueno, es impresionante el caso del león, por eso es que aquí en la portada se ha colocado un león, para que recordemos a San Sabas, cómo se sometía la naturaleza a él, cómo era capaz de reconocer la gracia divina que Dios había puesto en él. Con este león que tiernamente, como si fuera un perrito, ¿no? Va y con su manita le suplica, con su garra le suplica, ¿no? Que lo deje estar allí, ¿no? Que se quiere acostar allí. Y bueno, San Sabas hace lo suyo, está rezando. Y bueno, ante la insistencia de León, él le dice claramente que si quiere puede estar ahí, pero que él va a estar allí. ¿No? Y que bueno, le corresponde a él quedarse, puesto que es imagen y semejanza de Dios y es superior a él. Imagínate el tamaño de ese león, ¿no? Las toneladas que pesa, ¿no? El furor de su rugir, ¿no? Y él no se inmuta, ¿verdad? Sabe, tiene esta sabiduría divina de los santos y bueno, pues este león le deja su cueva, ¿verdad? Yo creo que el león se considera indigno de estar ahí y esperaba, qué era lo que le iba a decir, ¿no? San Sabas. Entonces, vemos esto como es maravilloso, cómo él tiene fijo siempre su mirada en Dios, cómo él está en búsqueda de Dios. Vemos cómo, eh, tiene esta buena relación, esto me gusta muchísimo, eh, ver esta buena relación que tiene con otro de los, padres, ¿verdad? San Dionisio me parece que se llama, y ambos tenían pues, como su congregación, y cuando había un discípulo, ¿verdad? Un hermano que no se estaba entendiendo muy bien con su autoridad, bueno, pues les reprendía claramente y lo enviaban al otro monasterio, y el otro padre, ¿no? Le ayudaba, lo corregía y lo devolvía. Hay un dicho aquí en México que dice: "El pan ajeno hace al hijo bueno". Entonces, ellos cooperaban entre sí, eran firmes, muy firmes. Vemos cómo lo habían juzgado de ser sumamente estricto y de no tener la la experiencia. Y lo que hace su superior es algo muy loable, en que él sabe quién es, reconoce quién es. Y bueno, para quitarle los pretextos a todos estos rebeldes, lo que hace es darle la autoridad y le da el sacerdocio, mismo que San Sabas no había querido tomar nunca, porque se consideraba indigno de ello y además consideraba en una alta estima, evidentemente, el sacerdocio, porque así es. Entonces él ni siquiera lo quiso tener hasta que su superior consideró que él debía de tenerlo y en lugar de atender a las a los caprichos, a los berrinches de estos rebeldes, lo que le dio fue un mayor cargo y le reconoció ante todos que él era una verdadera autoridad y obviamente ese reconocimiento vino directamente de Dios, directamente del Espíritu Santo, como aquí nos lo señala, y bueno, su superior lo supo reconocer. Vemos cómo no era así, no era que era exageradamente estricto, aunque claro que lo era. Eh, Tampoco era que no tuviera experiencia, nada más que él era sencillo, no necesitaba de cargos eh, para que él desempeñara lo que él sabía que Dios le había dado y que bueno, cuando se lo quita también él sabía decir, bueno, yo me retiro si ellos no quieren reconocer y eh,
Esto habla de su sencillez, habla de su humildad, habla de que sus ojos estaban puestos en Dios, sabía quién era él, quién era Dios, y también sabía reconocer que Sansabas, como él no se veía como el santo que era, porque sabía que es nada ante los ojos de Dios. Entonces, él podía mirar fácilmente y hacer esta distinción, por eso es que él no discutía su autoridad, pero sus superiores siempre se la dieron. Y vemos cómo, pues, eran calumnias, porque él era alegre, ¿no? Comía cuando le habían invitado, ¿no?, a algún evento, pero él sabía perfectamente vivir en una austeridad, pero también sabía, como lo dice San Pablo, vivir, digamos que en la comodidad cuando le es dada por Dios y también cuando le era, retirada. San Sabas sabía vivir con ese lujo cuando le era invitado y él sabía discernir que era Dios quien lo quería así, y también sabía reconocer cuando la autoridad también venía de Dios. No, a él no le movía nada en su alma, nada en su corazón, poder comer bien un día, ¿sí? Y estar también alegre, como poder vivir alegremente en la austeridad. Hoy San Sabas nos enseña muchísimo, le damos gracias y pedimos su intercesión por nosotros para que sepamos vivir como Él, para que los religiosos sepamos aceptar las mortificaciones que Dios nos envía y que no nos sirvamos de, de nuestra posición, pues para nosotros darnos ninguna comodidad, sino solamente para lo que es designado para Dios. San Sabas, ruega por nosotros y por el clero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.